Bien, ante todo, buenas noches. Siendo las 8:55 del 1 de julio del 2026, vamos a iniciar esta entrevista. Primero voy a necesitar que llene sus datos en esta declaración de consentimiento, así también como su firma y su huella digital. Disculpa. Bien, le voy haciendo saber que ese consentimiento tiene que ver más con el hecho de que en esta entrevista voy a recabar información acerca de toda su vida en general. Y también aparte estamos grabando un vídeo para que mi docente en cargo pueda evaluarme respecto a mi desempeño en esta entrevista. Cabe resaltar que toda información tratada en esta entrevista está siendo protegida por el Código de Ética del Psicólogo, así que siéntase segura de poder también decirme si quiere que paremos la entrevista. Ya, está bien. Bien. Bien, me permite lapicero. Gracias. Bien, ¿me puede iniciar dándonos su nombre y apellido completo, por favor? Silveria Flores Perca. Bien, su fecha de nacimiento. 25 de febrero de 1973. El lugar de nacimiento. Candarave. Su edad actual. 53 años. El grado de instrucción que tiene. Técnico superior. La ocupación actual. Técnico en enfermería. Su estado civil. Soltera. Religión. Adventista. Bien, la dirección actual donde reside. Asociación Los Claveles, Manzana 43, lote 2. Bien. Bien, cuénteme, ¿qué ha hecho hoy día? ¿Cómo ha sido su día? Ya, hoy día fui a trabajar a mi centro de labores. Ingresé a las 7:30 y hasta la 1:30, y luego en la tarde salí y preparé mis alimentos para poder almorzar. También alimenté a mis perritos, y luego me fui a pagar algunas cuentas en el banco, y luego me fui a una misa de 8 días de un primo que había fallecido hace una semana. Entonces me fui allá a la sección por Copare, que era muy lejos. Entonces recién estoy volviendo ahora. Muy bien. En sus ratos libres, generalmente, ¿qué suele hacer? En mis ratos libres estoy acá en casa arreglando algunas cosas, pero hay veces me siento como que triste, a veces, y suelo visitar a familiares o irme a las ferias a pasear. Más me gusta también las ferias donde venden cosas de segundo uso. Comprendo. ¿Practica algún hobby? No, pero hay veces voy a hacer actividad física al parque por las mañanas. No todos los días, pero con poca frecuencia. Bien, comprendo. Bien. Bien. Comenzamos. ¿Cómo se ha sentido últimamente respecto a su vida en general?
me he sentido un poco triste, hay veces me siento sola, también tengo preocupaciones por el futuro, siempre tengo miedo a envejecer, eh, o sufrir de alguna enfermedad más adelante. Bien. Uh-huh. Me comenta que actualmente está trabajando. Sí, sí estoy trabajando. ¿Cómo se desempeña en su labor? Bien, bien, no tengo ningún problema, pero sí hay veces, como no duermo muy bien, hay veces, entonces sí siento como que cansancio, desgano, ¿no? Pero después estoy bien. ¿Con cuánta frecuencia no suele dormir muy bien? A ver, le diré como que hay veces como 2 veces a la semana, así, me pasa eso, de que generalmente siempre me duermo a las 11, pero a las 2 de la mañana, y ya estoy despierta. Entonces, luego ya como que una hora y media, hay veces estoy despierta y luego otra vez concilio el sueño hasta las 5:30 más o menos, pero hay veces me despierto a las 2 de la mañana, pero ya no puedo dormir hasta que amanezca, pero eso me pasa como que con poca frecuencia, 2 veces a la semana o una vez a la semana. ¿Sí? ¿Hace cuánto que está sufriendo de esto? Ya desde el 2020 que estaba internada en el servicio de psiquiatría, justamente porque no podía dormir y me habían dicho, mi diagnóstico era ansiedad generalizada, ¿no? En el hospital. Y justamente en esa vez no podía dormir, pero de ahí salí de alta y bueno, sí dormía, pero siempre me pasaba eso, pero con más frecuencia. Ahora es con menos frecuencia. Comprendo. ¿Esto ha estado afectando en otras áreas de su vida, como la familia o el trabajo o con sus amigos? Sí, porque el día que no duermo, entonces estoy como que, a ver, muy desganada, con sueño, no puedo, no puedo desarrollar mis actividades normalmente, ¿no? Ese día estoy así, ¿no? O hay veces un poco irritable, algo así. ¿Sus compañeros de trabajo suelen darse cuenta de eso? Sí, hay veces, porque hay veces me siento y estoy que me quiero dormir. Bien. ¿Hay alguna hora en específica que le dé sueño en especial? Sí, después del almuerzo. Bien. Uh-huh. Ahora le voy a preguntar acerca de su familia. ¿Me puede contar un poquito de su madre? De mi madre, mi madre falleció cuando yo tenía 7 años, pero yo recuerdo poco lo que he compartido con ella. Cuando yo ya inicié el colegio, la primaria, ella ya estaba enferma ya. Y luego ya, cuando yo tenía 7 años, ella falleció. Mi mamá era una persona, lo recuerdo como una persona muy pasiva, humilde, pero más la recuerdo enfermita. ¿Qué padecía? No desconozco su enfermedad porque yo era una niña y
En ese entonces mi papá no le llevó a ningún hospital, solo mi hermano mayor, que una vez le llevó a una clínica de Juliaca, y dijo mi hermano que algo, no sé si le faltaba los glóbulos rojos o los glóbulos blancos, pero él tampoco recuerda bien ahora que le pregunté. Entonces no sé la causa de su fallecimiento, tampoco sé de qué sufría. ¿Sabe a los cuántos años murió su madre? Aproximadamente a los 50 debe ser, no sé exactamente. Bien. Respecto a su padre, ¿me comenta un poco cómo era? Sí, mi papá, desde que tuve uso de razón, mi papá tenía 2 familias. Estaba con mi mamá y a la vez también tenía otra familia en otro lugar. Entonces, mi papá solía irse a donde su otra familia, no sé, como que estaba una semana o quizás 15 días en mi casa, y luego se iba. Y mi papá no nos dio cariño, ¿no? Siempre que venía de la casa de su otra familia, siempre llegaba enojado, nos gritaba, me hacía comparaciones con su hija, ¿no? con su otra hija, ¿no? Siempre me decía que mi hija haciéndome ver, ¿no?, que es mejor que yo, no sé, siempre nos humillaba y siempre decía que su otra familia era mejor que nosotros. ¿Me permiten los nombres de sus padres? De mis Su papás, madre y su padre. ya, mi papá se llamaba Heradio Flores Ramos. La hora de su madre. Jacoba Perca Calderón. Bien. ¿Sabes si tenían malos hábitos como fumar o beber? Mi mamá no, pero mi papá sí. Bebía con bastante frecuencia cuando yo era niña, pero luego cuando yo ya tenía más o menos 15 o quizás un poco más, mi papá ya se convirtió en adventista y ya no tomaba ya. Bien. Me comenta que tiene hermanos. Sí. ¿Cuántos hermanos tiene? Tengo nosotros somos 3, tengo 2 hermanos que son de mis hermanos propios, que son de papá y mamá, pero aparte tengo 3 hermanos, o sea, medios hermanos por parte de mi papá. Bien, ustedes por familia nuclear son 3. Sí. Y aparte tiene 3 hermanos 3, por parte sí. de su padre. Sí. Bien, me comenta los nombres de cada uno. Ya. Primero por parte de su familia nuclear. Ya, mi hermana mayor es Justa Flores Perca, mi hermano, el otro es Pedro, luego sigo yo, luego tengo otra hermana, mi media hermana también. Sí, sí. Y a mi media hermana se llama Lujana. Mi otro hermano se llama Emilio y el otro se llama Enrique. Bien. ¿Me puede contar un poquito de su hermana Justa Flores? Mi hermana actualmente vive sola.
tiene un carácter, hay veces un poco explosivo, también está un poco enferma, sufre de hipotiroidismo, está en tratamiento, pero también está descartando enfermedad del corazón. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 65 años. ¿Sabes si tiene algún mal hábito? Si fuma o bebe. No tiene ningún mal hábito. Bien. ¿Me comenta un poco sobre la relación que tiene con su hermano Pedro? La relación es muy buena. Él vive lejos, él vive en Juliaca, entonces de lo que yo sé es una persona muy pasiva, no tiene ningún vicio, no fuma, no bebe, él es adventista, eso nada más. ¿Qué edad tiene su hermano Pedro? 62 años. Bien, ¿cómo es la relación con su media hermana Lujana? Yo con ella nunca he vivido, y hay veces sí me encuentro esporádicamente, pero nos saludamos, pero nunca compartimos. Nunca le he invitado a mi casa, ni ella tampoco. Solamente es un encuentro, un saludo y nada más. Comprendo. ¿Sabes su edad? Ella debe tener como 52 años más o menos. Bien. ¿Cómo es la relación con su medio hermano Emilio? Ya, con mi hermano Emilio, sí, la relación es, a ver, más o menos bien, porque, pero a él ya no lo veo mucho tiempo, será como unos 25 años quizás, pero sí nos comunicamos por vía telefónica. Él vive en la altura de Tarata. Hay veces sí nos comunicamos y me dice que está bien, yo le digo para que pueda venir y visitarme, pero él me dice que no tiene tiempo, pero lo recuerdo como una buena persona. Bien, comprendo. ¿Sabes si tiene un mal hábito, si fuma o bebe? No fuma ni bebe. ¿Me puede dar su edad aproximada? Debe tener como 50 años así. Bien. Ahora, por último, ¿cómo es la relación con su hermano Enrique? Con mi hermano Enrique, al igual que con Lujana, igual nos encontramos, nos saludamos, hay veces, pero nunca hemos compartido con él, nunca le he invitado, ni tampoco él me ha invitado a su casa, solamente así en la calle, hay veces, por casualidad nos encontramos. Bien. Bien, ahora vamos con su familia como tal. ¿Me puede decir si tiene hijos o esposo? Ya, yo con el papá de mis hijas, he vivido por 18 años, pero ahora hace 11 años que ya estoy separada de él. Nos separamos porque él me fue infiel. Bien, ¿me puede comentar un poco sobre cómo es el carácter de su ex esposo? Él no tenía tan mal carácter, nunca me
pegó así físicamente. Sí, sí, ¿no? Solía a veces gritarme, pero en pocas veces. El motivo de mi separación ha sido por infidelidad. Bien. Uh-huh. Me comenta cuántos años tiene su ex esposo. Tiene 52 años. Bien. ¿Me puede decir cuántos hijos tiene con él? 2 hijas. Ya. ¿Me proporciona los nombres de sus hijas? La mayor es Wendy. La menor es Anaís. Bien. ¿Cuántos años tiene Wendy? 28 años. Y Anaís tiene 24 años. Bien, ¿me puede comentar un poco sobre cómo es el carácter de Wendy? Ya, Wendy es un poco explosiva, hay veces, pero después siempre no pide disculpas, y la relación con ella es buena. Después no tiene otro otra cosa que sea así algo mal, ¿no? Es una buena hija, así lo considero, ¿no? Bien. Me comenta un poco sobre el carácter de Anaís. Anaís es muy sumisa, muy obediente, le puedo decir, y muy sentimental también. ¿Cómo era la relación con su hija? ¿Con Anaís? Sí, con Anaís. Muy buena. Bien. Actualmente, ambas hijas se encuentran trabajando o estudiando. Sí, mi hija Wendy está trabajando y Anaís aún está estudiando. Bien. Su menor hija Anaís, ¿en dónde está estudiando? En Lima. Wendy está trabajando acá en Tacna. En Lima también trabaja. Bien, ahora vamos a su historia personal. ¿Me puede comentar si sabe cómo fue su desarrollo cuando usted estaba en el vientre de su madre? Bueno, no sé, o sea, nunca mi mamá me contó, pero yo me imagino que habrá sufrido mucho porque mi mamá, como mi papá tenía otra familia y mi hermana me cuenta, ¿no?, que la maltrataba a mi mamá, siempre la insultaba, había, ¿no?, maltrato psicológico hacia ella de parte de mi mamá, y yo pienso que siempre haya estado triste. Bien. ¿Cómo era la alimentación de tu madre cuando estaba embarazada? Mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, ella vivía en Guaitiri, ¿no? Y en esa zona solamente hay ganado auquénido. Entonces la alimentación siempre ha sido como que carbohidratos, o sea, como papa, chuño, maíz y carne, y muy poca verdura, ¿no? Es como de uso de razón que yo tengo. Siempre nuestras únicas verduras han sido zanahoria, quizás tomate, ¿no? Y la cebolla que no nos faltaba. Eso era así siempre era. Yo pienso que así ha sido tu alimentación. Bien. Al momento del parto, ¿sabe si hubo alguna complicación?
No, mi hermana me cuenta que no hubo complicación, o sea, pero mi mamá me dio a luz en domicilio. Solo mi papá le atendió el parto. Ah, ¿sabe algunas características con las que nació? ¿Sabe si el tono de piel que tuvo al nacer? No, no sé. Solo mi hermana me dice que nací bien, ¿no? Pero ella es lo único que me ha dicho, pero no sé. Bien. ¿Puede relatarme un poco cómo era la alimentación durante los 6 meses posteriores a su nacimiento? Mm, mm, yo creo que mi mamá me había dado leche materna, pero yo siempre escuchaba, ¿no? Que a los 4 meses ya hay que darle, hay que iniciarle el otro alimento, ¿no? Como sopitas, así. Entonces yo creo que así me haya alimentado también. ¿Sabes si este, ah, en la infancia usted ah, tuvo algunas características propias de las niñas como chuparse los dedos? No recuerdo que me haya chupado el dedo, pero sí recuerdo que me gustaba mucho la tierra y en mi casa en Candarave era de adobe y recuerdo que hice muchos así hoyos en la pared que no se me atraía la tierra y comía tierra. Bien. ¿Sabes si sus padres en ese momento hacían algo para evitar que usted coma tierra? No solo cuando me veían me decían pues que no debería comer, ¿no? Pero eso cuando me veían sí me decían que no, pero pues no, cuando no me veían igual comía. ¿Cómo era la economía en ese entonces en su familia? La economía era baja porque mi papá es el que tenía el dinero, y mi mamá siempre sufría, ¿no? De que no tenía dinero, teníamos poco alimento, no podíamos comer como decir frutas así adecuadamente, ¿no? Siempre era así muy medido, ¿no? Bien. Bien. ¿Sabe si a esta edad en la infancia usted sufría de pesadillas? No, no. ¿Un miedo a la oscuridad quizá? A la oscuridad no. Hacía un recuerdo que tenía muchos así como mareos. Me acuerdo porque en muchas oportunidades me daba así como que mareos, así como que la casa estuviera girando, algo así. Pero no sé por qué sería eso, ¿no? Me acuerdo que cuando era niña sí me daba esas cosas, ¿no? Le comentó sobre estos mareos a sus padres. Sí, y bueno, solo me sacudían y me decían como me decían que tu corazón se ha volteado o algo así me decían, pero nunca me llevaron a un médico, nada. ¿Cómo era la relación en ese entonces con su familia en general? Cuando era niña, o sea, bien, pero cuando mi mamá se enfermó ya todo cambió, ¿no? Siempre había muchas tristezas en mi casa porque mi mamá ya estaba enferma, pero
aún así yo tenía, o sea, yo recuerdo que no me sentía, ¿cómo decirlo? Siempre estaba jugando, haciendo travesuras, algo así. Bien. ¿En su niñez fue al jardín? No. Bien, entonces, ¿asistió al colegio primario? Sí. ¿A los cuántos años inició? 6 años aproximadamente. Bien, en ese entonces era criado solamente por su padre. No, cuando mi mamá falleció, yo estaba al cuidado de unas tías. Primero viví con una tía que era de mal carácter, ¿no? Y me trataba mal. Recuerdo una vez que me marcó así que su hija mayor estaba comiendo frutas así, y yo la miraba y me dijo, ¿por qué le miro? Pero y aún así no me invitó. Entonces, y así, y mi tía también era muy de un carácter así, tenía un mal carácter, ¿no? De gritar, y a pesar de que yo era niña, igual me decía, ¿no? Que me hacía lavar mi ropa, todo eso. Me hacía traer leña, bosta para cocinar antes de ir al colegio, así. Pero luego después estuve con otra tía. Esa tía sí era buena. Entonces con esa tía estuve más tiempo, y ahí terminé mi primaria. Bien. Me comenta que vivió con 2 tías entonces, después del fallecimiento de su madre. Sí. Aparte, ¿no? Que también mi hermana pues me apoyaba, ¿no? Pero mi hermana no vivía en el mismo Candarave, siempre estaba en la altura, entonces esporádicamente ella venía para verme. Bien. En el colegio, ¿recuerda cómo era la relación con sus profesores? En el colegio, bien, en las notas, así, siempre en el estudio estaba bien, pero yo sí solía llegar tarde, hay veces. Entonces los profesores, me recuerdo que una profesora una vez me jaló del oído y me hizo una herida. Entonces otra vez otro profesor que me castigó, me puso chapas y me hizo arrodillar ahí. Y otro que recuerdo que un profesor me pegó con ortiga. Bien. ¿Cómo era la relación social en el colegio primario? ¿Sabes si formó un grupo de amigos? Sí, no tenía ningún problema. Me llevaba bien con mis compañeros, jugábamos, compartíamos y no hubo ningún problema con ellos. Bien. Respecto a los cursos, resalta uno en el que tuvo un poco de inconvenientes al pasar. No, en la primaria no tuve inconvenientes, todo estaba bien. Bien. Y pasamos a la adolescencia. Respecto al colegio secundario, me comenta a los cuántos años ingresó. Aproximadamente a los 12 o 13 años, porque cuando terminé primaria descansé un año y luego inicié la secundaria. Entonces mis hermanos, al ver que tenía, o sea, como no había quien me acompañe o que me cuide, algo así, entonces me optaron por llevarme a Juliaca a estudiar en un colegio que tenía internado. Pero no, pues no teníamos dinero, entonces ya tuve que ir, ya no estuve internada, sino que ya tuve que ir desde la ciudad. Pero bueno, y durante la estadía ahí sí la pasé muy mal, porque
solamente mi papá nunca me vino a visitar. Mi hermana nomás venía a visitarme, pero hay veces también ella se perdía y no venía, y de verdad lo pasé muy mal hasta, ¿cómo puedo decir? De que hasta decir, ¿no? De que cuando terminé el colegio dije, nunca más voy a volver aquí, y como que me marcó algo así, ¿no? Que como que tengo un resentimiento al colegio, algo así, ¿no? Bien. En ese entonces, ¿me puede comentar cómo era la relación con sus profesores? Con mis profesores estaba bien nomás, pero había un curso en que yo no tenía dificultad, en el curso de física, y entonces esa profesora sí me gritaba, me decía, pero si en otros cursos estás bien, ¿y por qué en este curso? Pero este curso ya de verdad era como un trauma para mí, porque siempre tenía muy bajas notas en ese curso, pero era el único curso. ¿Recuerda cómo se sentía en ese entonces? ¿Por qué le iba mal en ese curso? Sí, me sentía triste, como que el día que me iba a tocar ese curso era como que ya no quería ir ya al colegio ya. Bien. ¿Cómo era la relación con sus compañeros? ¿Seguía teniendo un grupo de amigos? Sí, pocos, o sea, un grupo pequeño así, pero también recuerdo que me hacían bullying, porque como era un colegio particular y que habían personas de que tenían plata, pues, ¿no? O sea, sus papás tenían plata, y yo veía, ¿no? Que venían y les compraban de todo, pero yo no tenía, y incluso tenía mínimas ropas, ¿no? O sea, ropa, ¿no? Y siempre repetía, ¿no? Me ponía lo mismo, incluso a veces hasta tenía que ir con los zapatos rotos, algo así. Entonces, por eso me hacían bullying algunas compañeras. Bien, en la secundaria, ¿sabes si tuvo algún novio? No, no tuve. Bien. ¿A los cuántos años terminó la secundaria? A los 17 más o menos. Bien. Al terminar su secundaria, ¿a qué se dedicó después? Ya cuando terminé mi secundaria, luego me vine para acá, a Tacna. Entonces postulé a la universidad, pero no ingresé. Entonces me fui al tecnológico Vigil, y sí estuve estudiando contabilidad, pero como no tenía apoyo, recuerdo que mi papá solo me mandó 100 soles y nunca más apareció. Entonces por eso que me retiré de ese tecnológico, y luego me estaba trabajando en diferentes cosas, ¿no? Así como empleada de hogar, en un hostal también, pero más como empleada de hogar. Hasta que tuve 20 años, y me fui a Tarata a estudiar técnico en enfermería. Bien. ¿Cómo era su desenvolvimiento en esas primeras experiencias de trabajo? Sí, tenía muchas dificultades, porque yo nunca había trabajado, incluso no sabía cocinar, no sabía lavar bien o planchar, así, pero
pero luego aprendí y siempre salí bien, o sea, nunca me botaron del trabajo, pues sí, no, siempre me dijeron no, quédate, algo así. Bien, me comenta que a los 20 años se fue a Tarata a seguir estudiando. Uh-huh. Ya. Bien, me comenta un poco sobre su experiencia académica en ese lugar. Bien, o sea, a mí siempre me ha gustado ser responsable y en todos mis cursos, todo, he terminado bien, solamente que en el último semestre, bueno, conocí al papá de mis hijas y terminé embarazada en el tecnológico. Bien, en el tecnológico, ¿cómo era la relación con sus compañeras? ¿Sigue teniendo un grupo de amigos? Sí, muy bien, casi con todos me he llevado bien, no he tenido ningún problema. La relación con sus profesores. Igual, todo bien. Bien. Inició una relación con su pareja. Uh-huh. Si mal no recuerdo, Elmer. Sí. Bien. En ese entonces recibió apoyo por parte de su familia. Sí, de mi hermana y también de parte de la mamá de Elmer. Bien. ¿Cómo fue su experiencia con su primera hija? Con mi primera hija, bueno, inicialmente cuando estuve embarazada sí estuve muy triste porque mi hija no fue planificado, ¿no? Entonces ya cuando ya el papá de mi hija me dijo, no, yo no te voy a dejar, de esto vamos a salir juntos. Entonces me sentí apoyada y ya asumimos la responsabilidad. Entonces nació mi hija y bueno, entre los dos lo hemos criado. Bien, ¿a los cuántos años me comenta que estuvo embarazada de su mayor hija? A los 23 años. Bien, ¿cómo fue su desempeño en los primeros años de su mayor hija? De mi hija. Sí. Sí, bien, bien, todo iba bien, solamente que mi hija, cuando no podía coordinar bien, eso siempre he tenido problemas de coordinación. Bien, ¿cómo se desenvolvieron tanto usted como su esposo como padres primerizos? Teníamos dificultades, ¿no? Pero igual hemos tratado de hacerlo mejor, de cuidarla, de darle un hogar, o sea, sí, su papá, sí, en esas cosas sí me ayudó. Entonces, pero el problema era también de que cuando su papá le cuidó por un año a mi hija, pero luego se vino a trabajar, yo me quedé en Candarave con Wendy y tuve que buscar una persona que me ayudara, pero y la persona de verdad no me ayudó y mi hijita estaba un tiempo en desnutrición, entró en desnutrición y luego ya tuve que buscar otra persona para que sea más responsable, entonces para que
ya bueno, ya recuperó ya, y después ya todo fue normal. Esos fueron los únicos problemas que tuvo mi hijo. Bien. ¿A los cuántos años se embarazó de su segunda hija? Segunda hija a los 27 años. Bien, en ese entonces, ¿cómo fue el desempeño como padres ustedes? Mira, mi hija sí fue planificada porque veíamos que mi hijita mayor, se sentía triste, quería jugar y no tenía compañía, entonces decidimos tener otro hijo así. Entonces, todo fue diferente, ¿no? Nosotros también teníamos ya más solvencia económica, lo hemos esperado mucho, ¿no? Y, ya como yo ya trabajaba también, entonces ella nació en mejores condiciones ya. Bien. Con eso terminamos su historia familiar. Ahora pasamos a antecedentes médicos. ¿Usted suscita algunos antecedentes médicos? Actualmente. Actuales tanto como también en el pasado, si me puede comentar. Ya, cuando estuve embarazada de mi hija mayor, tenía preeclampsia. Esa es cuando se te sube la presión en el embarazo. Ya, luego de eso, no, todo estaba bien. Cuando nació mi segunda hija, ahí sí tuve complicaciones en el momento del parto, en el cual no sé por qué razón me empecé a tener hemorragia y estuve con 7 de hemoglobina, llegué a estar con 7 de hemoglobina durante el parto de mi segunda hija. Luego a los 28 años me dio artritis reumatoidea a mí. O sea, después de un mes que nació mi hijita menor, sufrí de artritis. Bueno, con tratamiento ya he superado. Y luego, a ver, otra, que en el 2020, cuando inició la pandemia, entré en una depresión. Entonces estuve internada en el Hospital Unano casi un mes recibiendo tratamiento psiquiátrico. Bien, ¿me puede relatar un poco sobre el estilo de vida actual que está llevando respecto a su alimentación, si hace deporte? Mira, voy a hacer actividad física por las mañanas, pero con poca frecuencia. Voy al parque, hay un grupo que tengo así, de amigas así. Sí voy, pero no todos los días. Entonces, eso, luego en la alimentación, sí estoy fallando, lo sé, pero no tanto, porque siempre me gusta comer como que carbohidratos, harinas, así. Entonces eso, bueno, sí espero cambiarlos. Sí, siento que no estoy alimentándome adecuadamente. Bien. Respecto a su historia de logros personales, ¿me puede mencionar algunos logros que sean muy recordables con felicidad para usted? Ya sean académicos o en el trabajo. Ya, los logros que he logrado en el trabajo ha sido de que los que me he sentido feliz ha sido en el que cuando me nombré. Entonces, cuando recibí mi nombramiento, fue un momento muy feliz y gracias a eso pude mejorar mi economía.
Entonces, ahora lo último fue de que yo estuve nombrada en Candarave, pero estuve acá interna, pero así como que rotada, así era mi condición, rotada temporalmente, así, pero ahora en este año hubo un concurso, salió una plaza en mi centro de trabajo, entonces había un concurso, entonces yo me presenté y en ese concurso sí logré agarrar esa plaza, gané la plaza y ya ahora definitivamente ya estoy, ¿no?, en San Francisco. Eso me trajo mucha tranquilidad y felicidad también. Bien, con eso terminaríamos la entrevista de anamnesis. Le doy muchas gracias por apoyarme en esta etapa. Esto sirve mucho a mi preparación académica. Muchas gracias.